El pasaje de hoy es Salmo 20, versículos 1 al 9. Leamos juntos. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Que la abundante gracia de Dios esté con todos ustedes que han venido a buscar el rostro del Señor en esta madrugada. El pasaje que compartiremos juntos hoy es el Salmo 20. Como sugiere su título, una oración del pueblo por el rey en la angustia de la guerra, este salmo es una oración que Israel elevó con un solo corazón por su rey antes de una batalla de la que dependía la vida o la muerte de la nación. En una crisis de vida o muerte, en una encrucijada entre la vida y la muerte, en un momento urgente en el que debían elegir en qué confiar, la elección de Israel, sorprendentemente, no fueron las armas ni la estrategia. Su elección fue acudir a Dios. Como Israel había experimentado la historia de Dios desde el Génesis, no perdieron la fe en que la victoria o la derrota dependían de Él, no de los cálculos humanos ni del poder militar. Por eso el salmista confiesa de la siguiente manera, en los versículos 1 y 2. Leámoslos una vez más a una sola voz. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Amén. La mención de Sión y el santuario en el pasaje de hoy se debe a la importancia que tenían esos lugares. Eran lugares santos donde moraba la presencia de Dios y al mismo tiempo donde se ofrecían sacrificios y se le adoraba. Por lo tanto, el hecho de que Israel orara hacia Sión puede verse no solo como una petición de victoria, sino como una declaración de fe que exaltaba y ponía su confianza en Dios por encima de cualquier estrategia de guerra. En el versículo 3, el salmista continúa confesando: haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Selah. Amén. Como bien sabemos, la ofrenda es un sacrificio hecho con harina fina de grano. Es un sacrificio que contiene la devoción de ofrecer a Dios el esfuerzo y el sudor de la vida. Además, el holocausto es un sacrificio que contiene la determinación de confiar todo nuestro ser a Dios, ya que se quema el animal por completo. Es decir, lo primero que Israel ofreció antes de la guerra no fue una estrategia, sino su corazón, no fueron armas, sino su fe. En resumen, encomendaron todo su ser a Dios y rogaron que el Señor recordara sus corazones. Ante una guerra que decidiría su destino, la única elección a la que se aferraron fue Dios. Amados hermanos, en nuestras vidas también hay guerras inevitables como esta. Hay problemas que son difíciles de manejar con nuestras propias fuerzas. Pueden ser problemas familiares, económicos, de relaciones o problemas sobre el futuro de nuestros hijos. Al encontrarnos en tales guerras, todos naturalmente buscamos métodos y hacemos planes. A veces movilizamos nuestras conexiones y establecemos estrategias mundanas. Esto se debe a que nuestro corazón tiende a apoyarse en lo que podemos tocar y ver. Cuando nosotros, que somos así, nos presentamos hoy ante este salmo, espero que reflexionemos sobre nuestro corazón a la luz de esta palabra y nos preguntemos: ¿en qué me estoy apoyando frente a mis batallas? Continuando, el salmista ora así, en el versículo 4. Leámoslo juntos a una sola voz. Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Amén. La palabra hebrea para consejo, en este pasaje, se refiere al plan o estrategia humana. Sin embargo, si profundizamos en el contexto bíblico, no se trata simplemente de un plan humano,
sino que contiene el significado de la voluntad de Dios, el plan de Dios. Por lo tanto, la oración del salmista no es una simple súplica para que se cumplan nuestros deseos o nuestros planes, sino que contiene una confesión de fe que dice: que tu plan se realice en medio de nosotros. En la oración del salmista está contenido el deseo de que se revele la voluntad de Dios por encima de las esperanzas humanas. Amados hermanos, hay algo que debemos recordar a través de este versículo 4. La madurez de la fe no consiste en tratar de mover a Dios en la dirección que yo quiero, sino en entregarme para que su voluntad me guíe. La verdadera actitud de fe no consiste en orar para que nuestros propios planes se realicen antes de una guerra, ni en intentar resolver las cosas con métodos humanos frente a los conflictos. Consiste más bien en alinear nuestros corazones con el plan de Dios. Mirar ese problema a la luz del plan de Dios. Desear que el plan de Dios se manifieste en nuestra realidad. Esa es la postura de fe que el pasaje de hoy nos invita a adoptar. Anhelo que todos ustedes y yo, en lugar de hacer planes humanos frente a los problemas, podamos acudir a Dios para preguntar por su plan y llevarlo a cabo. Esa es la verdadera oración a la que nos llama el salmista. Pasemos ahora al versículo 7 del Salmo 20. Leámoslo juntos a una sola voz. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Amén. Las palabras carros y caballos que aparecen en este pasaje son expresiones frecuentes en el Antiguo Testamento. En el mundo de aquella época, los carros y los caballos eran armas indispensables para ganar una guerra. En la actualidad, su equivalente serían las armas nucleares o los portaaviones. Por eso, en la sociedad antigua, poseer muchos carros y caballos aumentaba enormemente la probabilidad de ganar una guerra. Si lo calculamos con planes humanos, experiencia humana y conocimiento humano, los carros y los caballos eran la fórmula para ganar una batalla. Pero el salmista rechaza todos esos cálculos, porque sabía que la victoria o la derrota en la guerra no dependían de las armas o la estrategia, sino de la soberanía de Dios. Por eso el salmista se expresó así: algunos confían en carros y caballos, pero nosotros nos gloriamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Aferrarse a Dios en lugar de a los carros, al nombre de Dios en lugar de a los caballos. Era una confesión de que confiarían, creerían y se apoyarían en todo el carácter, el poder, el pacto y la obra de Dios. De hecho, los carros y los caballos eran símbolos del poder visible, la base de la confianza humana. Como Dios sabía esto, en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16, donde se registran las leyes para el rey, advirtió: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Esto era para hacerles saber que el verdadero poder no es el poder visible, sino Dios, la fuente de todo poder. Por eso, después de cruzar el Mar Rojo durante el Éxodo, Miriam y Moisés alabaron a Dios diciendo: ha echado en el mar al caballo y al jinete. Testificaron que Dios era el verdadero poder. Sin embargo, a lo largo de su historia, frente a la guerra y en la vida, Israel confió en caballos y carros en lugar de en Dios. Como resultado, fueron testigos de la destrucción de su nación al final del libro de los Reyes. Esto no solo se aplica a Israel. Nosotros también tenemos nuestros propios caballos y carros. Hoy en día, los caballos y los carros, es decir, el poder visible, pueden ser el dinero, la fama, la experiencia o la tecnología. Cada uno se esfuerza incansablemente por acumular los caballos y carros que le dan poder. Quizás por eso nos esforzamos tanto en poseerlos en medio de nuestras batallas. Sin embargo, debemos recordar que los caballos y carros en los que se confía aparte de Dios terminaron sepultados en el Mar Rojo. Debemos recordar que los planes establecidos sin Dios finalmente se derrumbarán. Debemos tener siempre presente que las numerosas guerras que intentamos resolver sin Dios terminarán en fracaso. Por eso el salmista, consciente de esta verdad, declaró al final de la siguiente manera. Es el versículo 9 del pasaje de hoy. Leámoslo juntos a una sola voz. Salva, Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén.
Esta confesión del salmista no fue un clamor después de que la guerra hubiera terminado. Fue una oración y un clamor elevados antes de que comenzara la batalla, en una situación en la que todo era incierto. No fue una acción de gracias ofrecida después de ver el resultado, sino una oración de fe que ponía su confianza en Dios antes de ver el resultado. Fue una oración de fe que confesaba que lo que había protegido a Israel hasta entonces no eran los caballos y los carros, ni los planes, sino Dios. Así que, hermanos, espero que en esta madrugada nos comprometamos de nuevo ante Dios. Espero que nos comprometamos diciendo: no confiaremos en caballos y carros, ni en planes humanos, sino que buscaremos a Dios, tal como lo expresa la confesión del Salmo 20. Ruego que oremos con determinación para que no sea mi plan, sino el plan de Dios, el que se despliegue en nuestras vidas, de modo que en medio de nuestras guerras no se revele nuestro yo, sino que solo Dios sea revelado. Aunque los problemas persistan, aunque parezca un fracaso, los bendigo para que ustedes y yo podamos avanzar confiando en que Dios ciertamente levantará la bandera de la victoria sobre nuestra confesión de fe. Que ustedes y yo, en el nombre del Señor, podamos confesar con fe que el plan de Dios se cumplirá y que una vida que depende de Él saldrá victoriosa en toda batalla.